La palabra del Señor dice de la siguiente manera: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta siempre es: ¿por qué están aquí? Acá vemos una reunión de muchas personas. Antes de este momento había otra reunión, ¿se acuerdan? En Hechos 3, todos estaban reunidos a la puerta del templo de Jerusalén. ¿Por qué razón? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se reunía en un templo de manera especial. En el Nuevo Testamento, aunque nos reunimos en un lugar especial, el templo ya no son las paredes. Ya no está lleno de piedras preciosas y adornos. ¿Por qué razón? Porque el templo de hoy en día se adorna con piedras vivas. Si usted lo ha entendido bien y usted cree en Cristo, usted es parte del adorno de la congregación del Señor. Y eso es algo muy importante. Por eso el Señor dice en Romanos capítulo 12 que nos debemos presentar delante de Él en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No es agradable porque a veces uno se pone bonito porque viene con el novio, o con la novia, o con el esposo, con la esposa, o a veces vamos bien vestidos para inspirar, o a veces para dar envidia a otros. No, ese no es el motivo por lo que estamos reunidos aquí. En Hechos capítulo 3 se reunían en el templo para ir a dar gracias a Dios. ¿Quiénes estaban en el templo? Por lo general, las personas que estaban en autoridad puestas por Dios. Lamentablemente, las personas se habían apartado y habían caído, y si usted puede leer todo el Antiguo Testamento en algún momento, se va a dar cuenta que el pueblo de Dios siempre hace algo muy interesante. Separemos las cosas de Dios, entre comillas, que son litúrgicas, del resto de la vida. Ellos podían hacer negocios, podían hacer política, podían hacer vida social a su manera, desvinculado de lo que se hacía en el templo. Por eso Dios a través de los profetas les dijo: yo aborrezco todo lo que ustedes hacen en el templo, sus diezmos, sus ofrendas, sus sacrificios. ¿Por qué razón? Porque ustedes no viven conforme a lo que ustedes creen. Por eso cuando hacen un milagro los apóstoles y lo hacen en el nombre de Jesús, estos hombres religiosos se rasgan las vestiduras. ¿Quiénes son estos hombres religiosos? Aquí en Hechos capítulo 4 dicen básicamente en los versículos, ¿dónde está? Versículo 5. Aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes.
¿Quiénes eran los gobernantes? Los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Saben cómo se llamaba? El Sanedrín. Eran las autoridades del pueblo. Pero ellos en el templo eran hombres santos, ellos hablaban de manera bonita, ellos eran posiblemente amorosos. Yo no estaba ahí, pero lo que yo puedo interpretar es eso. Pero después ellos tenían una vida política con Herodes, con el Imperio Romano, hacían sus propios negocios. De hecho, en el templo se había levantado un nuevo negocio. ¿Cuál era? Los cambistas era uno de esos, porque como llegaban judíos de todo lado, allá pues había, como hay hoy en día, ¿no? ¿Sí? El terror político, sube el dólar, todos están comprando. Baja el dólar, todo el mundo empieza a vender, porque su confianza no está en Dios, está en la economía. Otra de las cosas que hacían en el templo en ese tiempo era que como los sacerdotes daban el visto bueno del sacrificio, entonces llegaba la persona y con su sacrificio decía, no, es que esa oveja no es de un año. Puede que sea de un año y 3 días, pero no nos sirve. ¿Qué tenían que hacer ellos? Comprarle a los que vendían en el templo. ¿Y quiénes vendían en el templo? Los que se habían coludido con los sacerdotes. No les servía cuando lo traía el que iba a ofrendar, pero servía cuando tú lo comprabas de la esquina del templo. Queridos hermanos, la corrupción en el ser humano es de tal manera que piensa que las cosas de Dios tienen que ver con la liturgia y no con toda la vida. Por eso a ellos, cuando a ellos les preocupaba mucho el tema de Jesús, porque Jesús, como decía, que se amaba al prójimo, cuando tú amabas al enemigo, cuando amabas al que pensaba diferente, cuando le hacías el bien a los demás, cuando vivías una vida justa, porque eso es vivir para Dios y eso tiene que ver con las cosas de Dios. Cuando uno es un buen esposo, cuando uno es una buena esposa, cuando uno es un buen hijo, una buena hija. Sin embargo, el Sanedrín, que había sido puesto por Dios, no había sido puesto por la cultura judía. Miren, hay un texto en la Biblia, en Éxodo 18, 24 y 26, dice, y oyó Moisés la voz de su suegro. Moisés, un hombre de Dios, que había sido puesto por Dios para dirigir, dijo, yo no voy a gobernar solo. No, él sí había pensado eso. Él se creía el hiperungido de Dios, el que tenía la sabiduría en todo. Y estaba cargado, y cuando en la iglesia uno se carga y quiere solucionar el problema de todos, no soluciona su problema de esposo, de padre, de ciudadano, de trabajador. Y entonces Taré, el suegro de él, Taré es el papá de ¿quién? Séfora, muy bien. ¿De quién? Jetro, perdón. Ay, sí, perdona. Gracias, sí, estaba con Abraham. Jetro es el suegro, sí, es el papá de Séfora. Muchas gracias por corregirme. Es que no tengo el versículo, ese versículo, estoy tratándolo de memoria. Llama a Moisés, pero ¿quién inspiró a que le llamara la atención? Porque en un gobierno bíblico no tenemos un obispo, avispado arriba, que solucione todas las cosas. En los gobiernos bíblicos tenemos pluralidad de personas que ayudan a gobernar la iglesia. Una iglesia saludable, como usted sabe, donde hay varios pastores, varios hermanos sirviendo, y todos tienen autoridad y no hay jerarquización. Y eso me parece muy importante. Listo. Éxodo 18, 24, 26. Abra la Biblia. Si ya la abrió en Éxodo, o tome apunte. Y oyó Moisés la voz de su suegro. No es Taré, es Jetro. Muy bien. E hizo todo lo que dijo. ¿Qué es lo que le había dicho? Versículo 25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, los puso como jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre cientos, sobre 50, sobre 10, y juzgaba el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño.
Números 11, versículos 16 y 24. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevará contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Saben qué me parece interesante? Que tanto en Números y en Éxodo, cuando dice, llama a hombres ancianos, son hombres de edad, y dos, dice que sean principales. Por lo general no era gente del populacho, sino era gente capacitada en negocios, capacitada en economía, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Dios en medio de su pueblo ha hecho pobres y ha hecho ricos. Los ha hecho iguales de pecadores en un sentido, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ellos son diferentes. Pero los que llaman a gobernar son a los que tienen la capacidad para gobernar. Ese tribunal estaba obligado a hacer justicia en el nombre de Dios. Por eso toda persona que es puesta por Dios arreglará sus cuentas con Dios. A nosotros no nos preocupa lo que haga Él. ¿Qué debemos hacer, dice la Biblia? Orar por ellos, porque Dios los puso. ¿Y saben qué es más interesante? Que en Hechos nos narra que este Sanedrín estaba la crème de la crème. Estaban los sacerdotes, estaban los escribas y estaban los ancianos. Y ellos que tenían la capacidad de decir que esto era un consejo de Dios y un obrar de Dios, y tenían todas las señales, se rasgaban las escrituras. Por eso este tribunal hace una pregunta obligada: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis dicho esto? Ellos demandan ser informados del origen, del poder, de la autoridad. ¿Por qué están haciendo lo que ellos estaban haciendo? Porque desde que Jesús estuvo en medio de nosotros, los que son religiosos, los que hacen separación de lo litúrgico con la vida común, ellos se sienten afrentados por la fe verdadera. Miren, en Mateo 12, 24 dice: mas los fariseos al oír a Jesús, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado, blasfemia. Recuerden que Jesús sabía lo que pensaban ellos. Entonces Él les recrimina de manera pública. ¿Por qué razón? Porque el que es sincretista, ¿qué es un sincretista? El que toma la verdad con la mentira, lo une y piensa que eso es una verdad. Pero cuando tú unes la verdad con la mentira, ¿qué sucede? Es una gran falsedad. Es una vida hipócrita. Entonces Jesús dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí vemos a esos religiosos tradicionalistas, cuidadosos de la liturgia, pero que viven vidas injustas y que apoyaban leyes injustas. Por tanto, eran enemigos de Dios y del pueblo. ¿Saben qué querían probar estos sacerdotes y estos hombres reunidos ahí? Que Pedro y Juan eran un fraude. Pero miren lo interesante, porque hoy vamos a observar que el Evangelio de Jesús causa malestar en medio de los religiosos, de los hipócritas, de los no cristianos, y da valor a los creyentes, da entendimiento a los creyentes, y el creyente se levanta para proclamar autoridad, poder, salvación. Hoy, mis hermanos, yo quiero llamar su atención, porque cuando se predica, siempre en el auditorio van a pasar tres cosas. Uno,
Algunos van a resolver esto con indiferencia. No entiendo. Esto no es conmigo. ¿Sí? O se quedan dormidos. Es básicamente lo mismo. ¿Sí? Cuando se predica la palabra hay personas que básicamente son indiferentes. Porque no entienden. Porque posiblemente no han nacido de nuevo. Porque posiblemente para ellos esto no es de importancia. ¿Cuál es lo segundo que puede suceder? El rechazo y el odio. Empiezan a pelear en su corazón, esto no es así, es que esto es asá, porque no vinieron a aprender, vinieron a cumplir simplemente un rito religioso. Y básicamente las personas son así. Y tercero, o sea, estamos diciendo que cuando el evangelio se expone, lo primero que pasa, o que puede pasar en algunos, es la indiferencia. Lo segundo es el rechazo, el odio. Buscar los argumentos para decir esto no es así. Porque ellos no quieren aprender. Y lo tercero es la rendición, la aceptación. Es decir, yo no sé nada, tengo que vaciarme de todos esos argumentos y tengo que aprender. Queridos hermanos, hoy meditaremos que la verdadera religión solo tiene fundamento en la fe, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el título del sermón? En el nombre de Jesús. Desde el comienzo de la historia de la redención hasta el final, siempre será en el nombre de Jesús. Punto 1. Tenemos autoridad. Miren lo que yo quiero que nosotros evaluemos frente a este texto. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Saben qué dice la Biblia? Que eran hombres del vulgo. Cuando nosotros nos vamos a nuestros textos y estamos leyendo, la palabra del Señor dice que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Hechos capítulo 4, versículo 13. Porque nosotros casi siempre contra un gran orador, alguien que diga que es doctor, que es un hombre que es recorrido, uno se derrite y los idolatran. Pero cuando alguien es del común y del corriente, posiblemente alguien que uno ha conocido, uno dice, venga, ¿y este que me va a venir a enseñar? ¿Y por qué? Sin embargo, algo pasó con estos hombres. Hay una realidad de Pedro y de Juan. ¿Ustedes se acuerdan qué sucedió cuando Jesús murió? ¿Qué sucedió con Pedro y con Juan? Juan estuvo a los pies de Jesús. Pero básicamente, ¿por qué estuvo Juan a los pies de Jesús? ¿Porque era el más valiente de todos? Miren, la Biblia nos da datos interesantes. Él estaba ahí porque estaba con María, la madre de Jesús. ¿Se acuerdan que en la cruz Jesús le dice a su madre, a María, mujer, he ahí a tu hijo? Juan, he ahí a tu madre. No es Juan David, era a Juan el apóstol. Básicamente él estaba al cuidado de ella y él estaba... Ustedes se imaginan ver a una madre, o sea, Alba solo piensa que Julián estuviera crucificado en una cruz, coronado de espinas, sangrante y agonizante. Tú estarías que te desmayas. Creo que cualquier madre estaría en ese plano. De hecho, la Biblia dice que en María, en su corazón, había muchas cosas que no entendía, que no comprendía. De hecho, la Biblia dice que ella nunca hizo ningún milagro. Nunca predicó. Para aquellos que piensan que María tenía un poder como sobrenatural. Pero Juan estuvo a los pies de Jesús casi por obligación, porque él era el más cercano de María y cercano de Jesús. Y Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Dónde estaba? La Biblia dice que estaba entre la muchedumbre escondido. Y cuando después que le descolgaron el cuerpo de Jesús del madero, a él lo identificaron 3 veces. ¿Se acuerdan? Pero lo identificaron como cristiano. Él estaba diciendo, oye,
Jesús murió y va a resucitar. No se preocupen, no se afanen. ¿Cómo lo identificaron? Porque él había estado antes con él y ahora estaba así como escondido, tapado, avergonzado posiblemente. Él no se sentía bien y le dice: oye, tú no eres Simón, tú no estabas con el Galileo. ¿Y Pedro qué dijo? Es que la mayor parte de a veces de hombres son solamente orgullosos cuando su líder está en el poder. Y cuando no está en el poder y está perseguido y está muerto, se esconde. Y él dijo: yo no lo conozco, no sé quién es él. Esto pasó antes de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque hoy vemos a un Pedro y a un Juan, hombres totalmente diferentes. Ellos ya no son temerosos, ya no son hombres indiferentes. Ellos no han rechazado a Cristo, no son tampoco hombres religiosos. Ellos se presentan con autoridad. ¿Usted quiere saber qué es autoridad? Porque debe reconocer algo. La autoridad no es algo que se impone. La autoridad no es algo que se obliga a alguien, no se forja con terror. La autoridad es algo que uno tiene de manera intrínseca porque tiene la capacidad de resolver, de gobernar. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñaba a la gente que decía, a pesar que no creía en él? Es que él predica como quien tiene autoridad, o sea, como que sabe lo que está haciendo. No es que hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. No estoy, por favor. El Señor, recuerde que no usa el teléfono todavía, menos en la prédica. Muy bien, Lucas 22:8, Jesús ya lo había dicho. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y corrió y miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a la casa, maravillándose de lo que había sucedido. Hay otros evangelios que nos van a hablar que Pedro y Juan salieron corriendo. ¿Ustedes se acuerdan quién llegó primero al sepulcro? Juan. Iba a decir una broma, pero mejor no. ¿Qué es la autoridad? La capacidad de ejercer dominio y juicio sobre todas las cosas. El Señor Jesús, lo primero que dijo, que sus discípulos tenían autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene autoridad. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Juan 3:5, el Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su mano. Y 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a Él todas las cosas. Queridos hermanos, es Jesús Dios, es Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando Pedro y Juan salen a predicar, no salen en su autoridad, no salen porque son los hombres más valientes. De hecho, habían demostrado que eran cobardes, traicioneros, habían corrido, se habían escondido, tanto así que cuando Jesús se les apareció, ellos estaban, dice la Biblia, en un cuarto con las puertas cerradas. Y ellos entraron en pánico, porque ¿cómo se les entró?
Ellos estaban muertos del miedo. Sin embargo, cuando, queridos hermanos, usted conoce del Señor, va a tener valor para las cosas de Dios. Va a tener valor para hablar de Cristo, como dice la Escritura. Hechos 4, versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos. Queridos hermanos, los religiosos no soportan que el Evangelio de Jesús sea predicado. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, libre de este mundo, libre de confiar en las cosas de este mundo y poner todas tus cosas en el autor y consumador de la fe. Yo quiero recordarles un texto que yo tomo desde hace muchos años para recordar que este es el plan de Dios. Porque el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Lo interesante es que Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, y le dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Cuando usted es imagen de Dios, cuando Dios mora en usted, cuando el Espíritu Santo está en usted, usted es autoridad, usted es ejemplo para hacer todas las cosas. Y lo que usted dice, lo dice con autoridad y con el respaldo de la Biblia, no con el respaldo de filosofías huecas, de tradiciones o de este mundo. Los creyentes son autoridad. ¿Qué significa eso? Potestad, jurisprudencia, mando. Y están bajo la autoridad de Jesucristo. Hoy yo quiero recordarles, mis hermanos, que cada cristiano en esta tierra fue puesto con autoridad. Es un discípulo de Cristo. Y todo discípulo está en autoridad y bajo autoridad. ¿Usted cómo sabe que está en autoridad? Porque usted tiene dominio propio. Bueno, algunos tienen demonio propio. ¿Sí se han dado cuenta? Usted les pone el dedo en la herida y se transforma. No sé, cualquier tema. Usted piensa en cualquier tema. ¿Por qué razón? Porque no tienen dominio propio. No tienen autoridad o dominio de sí mismos. Se dejan dominar de cualquier cosa. Yo hoy quiero recordarles, mis amados hermanos, sobre el valor de los cristianos que están en autoridad, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan. Ellos se paran frente al mundo, pero no para pelear por las cosas del mundo. ¿Por qué van a pelear? Por el Evangelio de Jesucristo. Yo no me imagino a Pedro y Juan con Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué estarían tuiteando? ¿Qué estarían poniendo en sus muros? Estarían predicando a Cristo, publicando cosas sobre Cristo, porque ellos saben que son autoridad, que fueron llamados a ser imagen de Dios. Porque el plan de Dios es que los cristianos llenen toda la tierra y que la imagen de Dios sea glorificado, que sea reconocido. Porque el Evangelio de Dios trae reconciliación, trae perdón, trae paz, la verdadera paz. Y Pedro y Juan se habían puesto en el templo, en la puerta de la Hermosa. Y miren algo interesante. Este es el segundo punto. En el nombre de Jesús tenemos autoridad, es el primer punto. En el segundo punto tenemos poder. Hay algo hermoso que ellos ponen, que nosotros podemos ver. Miren, el cojo tenía una vida muy miserable y triste. Era un mendigo, estaba con la mano extendida. Todo el tiempo, hace unos 40 años, todo el mundo lo conocía. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando y se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Mire qué contradicción. Mientras que los sacerdotes dentro del templo lo tenían todo, ellos gobernaban, ellos tenían vidas litúrgicas, entre comillas, santas, piadosas, ellos tenían la imagen de que gobernaban en favor del pueblo. Pero eran los hombres ricos, los hombres que tenían el poder, la autoridad, se habían enseñoreado de todo. Posiblemente eran los mejores oradores, los mejores que oraban a Dios. Sus trajes posiblemente eran los más impecables, los más finos. Pero eran hombres que no habían entendido el Evangelio. Este hombre que estaba en este pórtico por años, nunca había sido asistido por ellos. Porque el religioso está preocupado de que la liturgia esté bien, que las cosas de forma esté bien. El resto no importa. Cuando Pedro y Juan vienen y les dice y hacen esta acción de milagro, porque Dios manifiesta en sus hijos el poder del Evangelio. Quisiera leer con ustedes Juan 14:13 para que me entiendan. Ya el Señor Jesús lo había dicho cuando estaba en vida. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué pedimos las cosas a Dios? Para que Dios haga y obre, pero el nombre de Dios sea glorificado. A veces yo he escuchado, pastor, hay que orar para que mi equipo gane. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la fe? Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es el fruto que espera Dios de nosotros? Queridos hermanos, que nosotros nos comportemos como cristianos, que la imagen de Cristo sea vista en el mundo. No es solamente en la iglesia. Y eso es lo que los religiosos enseñaban: ve a la iglesia, lleva tu diezmo, lleva tu ofrenda. Ellos posiblemente venían de la mejor manera vestidos. Queridos hermanos, para Dios, todas las cosas o tienen que ver con Dios o no tienen que ver con Él. Por eso la Biblia nos llama a comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Ustedes en su vida comprueban lo que es agradable para con Dios? ¿O es su sentido común, sus gustos, sus afinidades? ¿Por qué se visten como se visten? ¿Por qué hablan como hablan? ¿Por qué se comportan y hacen negocios como hacen negocios? ¿Cuáles son sus convicciones? Hoy posiblemente tenemos que ser llamados al arrepentimiento, porque no presentamos autoridad al mundo, no presentamos poder, sino somos como el cojo mendigo que está mendigando del mundo. Hoy, mis hermanos, tenemos que considerar lo que Pedro y Juan hicieron en este momento, por lo cual fueron hechos presos. Porque cuando tú le dices al pueblo, no pongas los ojos en las autoridades que tú tienes, sino ponlas en Dios, que es tu esperanza, en el Evangelio que trae reconciliación, amor, perdón, gozo y paz, te ganas enemigos. Te censuran, te acusan, te atacan, te quieren callar, porque les duele en el alma.
quiero llamar su atención porque Pedro y Juan dice, es que tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es la esperanza de nuestra vida? El dinero que tienes en tu cuenta, tus capacidades, el país en que vives. No, mis hermanos. Pedro y Juan, por predicar a Cristo, que fueron censurados por aquellos que estaban en el poder, aquellos que están disfrutando de buena vida, de buena economía. Y esto no es populismo. Todo hombre que llegue al poder se corrompe por el amor al dinero. No pongan sus esperanzas en ningún ser humano. Pónganlas en el Señor. Vivan conforme a lo que Dios demanda en su palabra, ser imagen y semejanza. Busquen la santidad en Cristo Jesús, en el poder del Evangelio. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, te dará dominio propio, te dará una mente renovada, te dará un corazón misericordioso, generoso. Podrás amar a tu enemigo, amar al que piensa diferente. Hoy, mis hermanos, yo les quiero recordar lo que Pedro dijo a un hombre necesitado. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan es el mismo argumento que están diciendo frente a este concilio hipócrita y fariseo, que quería buscar un motivo para poder posiblemente crucificarlo y matarlos, igual que mataron al autor de la vida. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio que a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Queridos hermanos, amada iglesia, nadie puede ser salvo por su religiosidad. Usted puede decir, yo soy bíblico, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy católico, lo que usted quiera. Por la religiosidad nadie será salvo, ni por su adherencia institucional. Tampoco será salvo por sus buenas obras, porque estos hombres nos muestran que fueron salvos por la gracia de Dios. Siendo malos fueron elegidos, fueron llamados. El mismo Señor Jesús le dijo, vosotros no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Hombres que fallan, que tienen vidas que tienen que aprender a no confiar en el hombre y confiar sí en Cristo. Queridos hermanos, no somos salvos por señales milagrosas, ni por evidencias circunstanciales. La Biblia dice que somos salvos en la fe de Jesucristo. Y debemos comprender que si somos salvos en Cristo, hemos experimentado el poder de Dios para morir al pecado y nacer de nuevo. Para renunciar al mundo y unirnos como iglesia. Hoy hay una forma en que podamos dar vida y vida a los muertos, para rescatar a las personas del mismo infierno, porque toda persona que no cree en Cristo ya está condenada. Eso dice la Escritura. Queridos hermanos, Pedro y Juan están comprometidos. Miren, tienen el valor y la osadía de pararse frente a estos líderes. Y no para decir que ellos tienen un grupo mejor de personas para confiar, sino para decirles, el camino es creer en Cristo Jesús y en su nombre. El Evangelio. ¿Hasta cuándo tanta ignorancia en medio de nosotros?
de pensar que hay otra salvación, otro Mesías, otro mejor estilo de vida, o mejor justicia. Porque la justicia solo está en Cristo y en el Evangelio. Y que tú lo vivas y que yo lo viva. ¿Hasta cuándo? Cuánta hipocresía de decir creo en Cristo, pero mi confianza está en el dinero, mi confianza está en otras empresas, en mi honor o en mis capacidades. Si la Biblia dice que no es por obras y es por fe. Pedro y Juan dicen que en el nombre de Jesús tienen autoridad, tienen poder. Tercer punto, tenemos salvación. Miren, hermanos, si usted no entiende esta partecita, posiblemente no es un hermano. Solo hay dos tipos de personas. Recuerden, los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Los que creen en Cristo han sido salvados de una condenación justa porque sus obras son malas. Todas sus obras son malas. Dice, aún sus buenas obras de ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen novio, buena novia, buen trabajador, sin Cristo son aborrecibles. Los discípulos de Jesucristo con su vida tienen que compartir lo que ellos mismos experimentaron, la salvación de Dios. Miren, vayamos a Mateo, si usted quiere abrir su Biblia, Mateo 16, versículo 15 al 19. Estoy buscando para darles el mismo tiempo a ustedes. Mateo 16, versículos 15 al 19. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús fue uno de los primeros que dijo, tú no sabes quién soy yo. Pero Él sabía quién era. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cada uno de los profetas de Dios, cada uno de los hombres de Dios, tienen el poder del Evangelio, de predicar, de desatar lo que está amarrado. Y miren lo triste que es, porque a veces nosotros sufrimos mucho, porque somos tontos, confiamos en el hombre, porque hay mujeres que piensan, me quiero morir. Y si usted le pregunta por qué está así, me dejó, me engañó. Ajá, pero ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y mire, lo curioso es que en la humanidad, en la historia de la humanidad, hay más suicidios de hombres que de mujeres por amor. ¿Por qué? Porque el hombre es más cobarde todavía. A veces ni dice nada y se mató. Deja solo una carta. Que te vaya bien con él. ¿Es en serio? Queridos hermanos, Dios nos llamó a confiar en aquel que nos puede salvar, perdonar nuestros pecados y edificar una iglesia con nosotros y en nosotros. Y Pedro y Juan en Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada. Está citando literalmente el Salmo 118 que ustedes han leído. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ustedes que están construyendo.
Por eso un gobierno sin Dios, una nación sin Dios, un ciudadano sin Dios está condenado a fracasar en todo lo que haga. No recoge, desparrama y todo será para su vergüenza. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Hay un camino, una verdad y una vida. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Yo he escuchado, me voy del país. ¿Y a qué? ¿No se dan cuenta que toda Latinoamérica está infectada de la misma basura? Hombres y mujeres pecadores. Porque todos luchamos con el pecado. La corrupción está en todos los niveles del mundo. Pero los sacerdotes pensaban que ellos no. Es que donde Dios nos puso es donde tenemos que vivir para la gloria de Dios, para comunicar su salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Oigan, esto me parece interesante. ¿Qué es lo que está bajo el cielo? La tierra. Acá en Colombia y al otro lado en China. En el polo norte y en el polo sur. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Los hombres que nos llamamos terrícolas. ¿Por qué nos llamamos terrícolas? Porque vivimos en la tierra. Y esto es muy interesante en que podamos ser salvos. Queridos hermanos, no olvidemos, Pedro y Juan atestiguaron con la Biblia, con la palabra de Dios, que Dios ya desde antes había planeado que solo en Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Si como Pedro y Juan hubiesen perdido el tiempo, ¿qué significa Jesús? Salvador. ¡Salvador! Me salvó. ¿Te salvó? Amados hermanos, Pedro ingresó al tema central y dijo: este paralítico sanado delante de ustedes, y ustedes nos acusan, ustedes son la autoridad, ustedes quieren quitar a Dios del panorama. ¿Qué es lo que hacen todas las naciones? Quitar a Dios de sus planes de gobierno, de su educación, de todo. Porque sin Dios, ¿saben los ciudadanos a quién verán como su padre? Al Estado. ¿Por qué creen que los chinos mataban a sus padres chinos? Y los vietnamitas y los norcoreanos. Porque ellos idolatraron al Estado y fueron en contra de lo más natural, de la representación de la autoridad de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Eso está en el diseño de nosotros. Toda filosofía diabólica te hará pensar no en la paternidad natural que Dios te ha dado, que es tu papá y tu mamá, para que los honres, y toda autoridad puesta por Dios, sino en una institución. Pedro está ingresando con pies firmes y dice: este paralítico sanado delante de ustedes, que todo el mundo lo conoce y que puede atestiguar el poder de Dios, fue sanado en el nombre de Jesús. Aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes persiguieron, aquel que ustedes quisieron silenciar, Él ha resucitado, Él vive, en Él hay autoridad, en Él hay poder, en Él hay salvación, y es el único camino de vida. Amén. ¿Quién puede cambiar tu vida?
¿quién puede sanarte? ¿Quién puede devolverte el gozo de saltar en la presencia de Dios? Solamente aquel que ha creído. Juan capítulo 3, versículos 17 al 19 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Marcos 16, 16: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 1, 12: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y primera de Juan 3, 23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como nos ha mandado. Hermanos, yo les quiero decir como hijos de Dios, déjense de vestirse de los colores del mundo, ni azules, ni verdes, ni de ninguna tendencia. Si ustedes quieren honrar el nombre de Dios, sean imagen en Cristo, en la autoridad de Cristo, en el poder de Cristo, presenten la salvación de Cristo. Por eso sí, renueven, esfuércense, hagan todo lo que hicieron los discípulos de Cristo. Dejaron sus tierras, sus casas, para ir y pregonar la salvación. Hermanos y hermanas, solo en la fe de Jesús hay salvación, hay autoridad y poder para vivir y ser como Dios quiere que seamos. Es Dios desde el comienzo que reveló que solo en la fe hay salvación, salvos de la muerte, salvos de la ira de Dios, salvos de la condenación, salvos para una vida eterna. Si tú crees esto y tu respuesta es sí, hoy tu corazón estará como el cojo y no necesitarás ni embriagarte ni drogarte para ser feliz. La Biblia dice claramente que el cojo fue lleno del Espíritu Santo, y algo que fue extraordinario cuando el Señor a través de Juan y de Pedro lo sanó. Dice que él se levantó, afirmó sus pies y se puso a saltar, a alabar a Dios y a dar gracias. Su corazón se llenó de regocijo. Porque, queridos hermanos, la felicidad en Dios no se puede imitar. La felicidad en el Señor sabe que nos cambió de vida. En el nombre de Jesús tenemos autoridad, tenemos poder y salvación. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, Padre, ten misericordia de tu pueblo. Muchos de nosotros, Señor, caminamos tal vez como el cojo. Otros tal vez estamos como el cojo, ni caminamos, sino necesitamos ser llevados por el mundo y somos la viva manifestación de la miseria de aquellos que están sin Dios. Señor, tú nos puedes sanar, tú nos puedes dar el gozo de la salvación, tener hogares para ti, hijos para ti, poder caminar con el mundo y ser identificados por aquellos que hablamos de ti porque experimentamos la salvación. Señor, lávanos de nuestra maldad y permítenos, Señor, creerte a ti, confiar en ti. Señor, te lo rogamos en nombre de aquel que es sobre todo un nombre, de Jesús de Nazaret, de tu Hijo, para que tú, Señor, nos permitas vivir para ti, consagrados, llenos de autoridad, llenos de poder, llenos de tu salvación, Señor, con un solo objetivo: hasta que tú vengas, gozarnos
en lo que tú estás haciendo por nosotros. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por guardarnos a todos nosotros, por traernos a este lugar para adorarte, para presentarnos delante de ti, para darte gracias por todas tus bendiciones. Y permítenos, Señor, que tu imagen y tu semejanza esté por toda la tierra, en nuestra vida, en nuestro ser, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que decidimos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen